Buenos días. Pueden sentarse. Bueno, la responsabilidad de compartir con ustedes la palabra y la enseñanza de esta mañana hace que primeramente busquemos en la palabra cuál es el mensaje que el Señor quiere que su iglesia reciba. Y eso nos hace estar en un compromiso siempre, aparte de pues que pararse aquí los domingos es llenar un espacio que no es fácil. Sin embargo, bueno, hoy considerando las enseñanzas que hemos venido recibiendo en los últimos sábados y también en el último domingo, traje para compartir con ustedes un tema que ha hecho tantas cosas conmigo en esta semana, que incluso esta mañana recibí una imagen que me llevó directamente a la prédica que voy a compartir con ustedes hoy. Y esta prédica lleva el título de Asume tu rol, asume tu parte. ¿Qué parte tienes tú en cualquier situación que estés viviendo? En cualquier cosa que se nos presente en la vida, ¿cuál es mi parte en esa situación? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué cosa, qué cuota tengo yo allí? Entonces, esta es una frase, esto de asume tu rol, es una frase muy común en mi familia y la decía muchísimo un tío que falleció, que aparte era profesor de física y matemática. Entonces para nosotros era muy común que cuando nos estuvieran regañando, que cuando nos estuvieran explicando cualquier situación X en la vida, como adolescentes o como niños, mi tío nos dijera, chico, pero asume tu rol, asume lo que te toca. Entonces el asume tu rol, junto a esa imagen de mi tío hablándonos y a sus habilidades como profesor de matemática, entonces me hizo plantear este tema desde un punto de vista matemático. Las matemáticas para nosotros no son iguales a las matemáticas de Dios, y en eso estamos nosotros muy claros. Pero, y ojo, yo no soy para nada buena en matemáticas, así que aquí hay varios que sí saben de números que pueden dar mejores explicaciones que yo en cuanto a eso. Pero en matemáticas, las matemáticas se expresan a través de ecuaciones, en donde vamos a conseguir siempre a través de un problema que se nos plantea una situación por medio de los números. Les voy a mostrar la imagen que a mí me llegó esta mañana. Me dio mucha risa y espero que nadie se ofenda con lo que va a salir ahí. ¿Cuánto es 2 más 2? Automáticamente vamos a decir 4, ¿verdad? Automáticamente, esa es la matemática de nosotros. 2 más 2, 4. Y ese es el ejemplo que usamos hasta para enseñar a los niñitos a los primeros números. Para un matemático, miren la primera imagen, la respuesta va a ser 4 con certeza. 2 más 2 es 4. Para un estadístico, algo entre 3.99, 4.01. Okay. Para un físico, depende. Estamos hablando de una suma vectorial, tensorial, relativa, ¿ok? O sea, otro resultado puede venir de ahí. Para un ingeniero, esto ya es a son de chiste, ¿no? Póngale 5 que eso aguanta. Pero para un contador, y hay del contador que anda por ahí, bueno, ¿cuánto quieres tú que sea 2 más 2? ¿Sí? Esto a mí me causó mucha risa esta mañana, porque realmente por ahí va mi explicación también. ¿Cuánto es 2 más 2? Y automáticamente nosotros vamos a decir 4. Pero ¿cómo hacemos nosotros para saber que 4 es el resultado de esa ecuación? En una suma, o en una expresión matemática como esta, cada 2
representa algo. Por ejemplo, si yo le estoy enseñando a un niño a sumar y le digo, aquí tienes 2 caramelos, y yo después te doy 2 caramelos, sumo 4 caramelos. Pero yo no podría en ningún momento decirle, aquí tienes 2 caramelos, y el igual es 4, porque me está faltando una expresión, ¿verdad? Me está faltando ahí algo. Si en algún momento yo elimino un 2 de esa ecuación, yo no tengo forma de saber por qué obtuve un 4. Los matemáticos y los que saben de números saben sacar sus cuentas y saben sacar otras fórmulas, que esas no son las que yo voy a explicar hoy aquí. Entonces, cuando a nosotros se nos plantea una incógnita, y más en estas expresiones numéricas, se consideran todas las expresiones, todo lo que está sucediendo allí. ¿Por qué? Porque un problema no es nada más un problema en sí. El problema tiene otros agregados, otros detallitos que tenemos que considerar antes de buscarle una solución. Entonces yo te pregunto hoy, en esta mañana, en tu problema, en tu situación, ¿qué expresión matemática eres tú? ¿Qué parte eres tú de tu problema? Entonces, para resolver las expresiones matemáticas, hay quienes dan ciertos consejos para llegar más fácil a los resultados. Y el primer paso que nos aconsejan es el primer punto de esta enseñanza de hoy, que sería leer el planteamiento. Ese es el primer paso para resolver cualquier problema en matemática, en física, ¿sí? Pero resulta que en la vida nuestra también el primer paso es, vamos a observar el problema, vamos a leer cuál es el problema que nosotros tenemos. Y nos vamos a ir en la Biblia a Génesis 37, 36. En Génesis 37 encontramos la historia que ustedes conocen muy bien de José, llamado en algunos José el Soñador. A José le pasó de todo. José vivió unas situaciones realmente impresionantes. Pero en este versículo, en Génesis 37, 36, nos dice, 37, 36, vean cómo cierra. Después de todo lo que habían hecho sus hermanos, después de meterlo en un pozo, después de lo venden a los esclavos. Y los madianitas, después de que lo compraron, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Ese era el problema de José en ese momento. ¿Sí? Había sido vendido, ahora estaba en una situación de esclavo, el niño consentido de su papá ya no estaba en su casita, ahora José es un esclavo. Esta situación es producto de un 2 más 2, porque José no fue vendido así solamente porque sí, ni a los hermanos le provocó venderlo solamente porque les provocó. Y es entonces cuando vamos a observar otra recomendación que nos dan las matemáticas para resolver, y sería el punto 2, que es asignar incógnitas a lo que se está presentando. Esas ecuaciones matemáticas de x es igual a 2 más 2. Sabemos que x aquí es 4, pero ¿por qué? Vamos a imaginarnos que nosotros no sabemos que 4 es el resultado del 2 más 2. Y nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, en base a la historia de José o con base a la historia de José, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué lugar ocupa José en su 2 más 2 para llevarlo a esa situación de esclavitud? Y vamos a ver en el mismo Génesis 37
Nos vamos a ir al versículo 4. Y vamos a ver lo que dice acá. Sus hermanos lo odiaban. ¿Qué sentimiento tenían sus hermanos? Odio. Pero además nos dice el por qué. ¿Cierto? Sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. ¿Sabes ponerlo en Reina Valera, José? Reina Valera. Dice en Reina Valera, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. No podían hablarle pacíficamente. Ya allí hay un hecho, lo aborrecían. Quiere decir que lo vendieron porque lo aborrecían. Ahí hay un numerito, ahí hay una parte. Y en el 5 dice que habiendo soñado José y contándoselo a sus hermanos, ellos lo aborrecieron aún más. Entonces lo aborrecían bastante, lo aborrecían por 2, lo aborrecían el doble, lo odiaban. Pero en el 8 sigue diciéndonos que después que les contó el sueño que había tenido, le aborrecieron aún más a causa de sus palabras. Es decir, que lo que decía José, de lo que él había soñado, generó en sus hermanos odio, ira, resentimiento, envidia. Más adelante lo vamos a ver en el 11, podemos ver 37:11. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Sus hermanos lo aborrecían, lo odiaban, le tenían envidia a causa de sus palabras, a causa de él haber contado esos sueños que él tenía. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estaba mal que José contara lo que había soñado? Puede ser que sí, puede ser que no. Él lo está contando sin saber qué generaba en sus hermanos, pero convirtiéndose en la razón del odio, la rabia, el resentimiento, el rechazo, la envidia y todas las cosas feas que crecieron en el corazón de sus hermanos a causa de sus palabras. Muchas veces nosotros decimos cosas, decimos palabras que no tenemos intención de herir a otra persona, pero la herimos y generamos en esa otra persona rabia, resentimiento, rechazo. Si aún echamos un cuento de que nos está yendo muy bien en algo y lo estamos diciendo sin mala intención, podemos generar en el otro envidia, rechazo. Muchas veces hablamos, decimos y no nos damos cuenta que nos podemos convertir en piedra de tropiezo para nuestro hermano. La palabra de Dios nos invita a ser prudentes con nuestra lengua, a ser prudentes en nuestro hablar. No solamente que no digamos grosería, es que también guardemos lo que decimos. Porque cuando hablamos de más, podemos generar situaciones que después se van a voltear en nuestra contra, sin nosotros saberlo, sin nosotros darnos cuenta. Cuando nosotros, ahorita que venimos hablando de ecuaciones y de números, ¿verdad? Y estamos hablando de que hay 2 factores que se van a sumar para generarnos un producto, ¿Qué podemos nosotros pensar que además de todo esto hacía José también? Vamos a subir al versículo 2, 37:2, Génesis 37:2. Y vamos a ver este otro detallazo
que hacía José sin ninguna mala intención, porque estoy segura que él no lo hacía con mala intención. En la última parte de este versículo, lo voy a leer completo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Sabemos que Jacob tuvo hijos con 2 de sus esclavas y con 2 de sus esposas. Eran muchísimos. Pero José fue el primer hijo que tuvo con la mujer que amaba, con Raquel. Y por eso Jacob lo privilegiaba en todo. Le hizo la túnica de colores y toda la cosa. Y por eso yo decía al principio que ese era su niñito consentido. Pero además, informaba José a su padre de todo lo que hacían los hermanos. O sea que José era el chismoso del grupo de hermanos. ¿A quién le gusta un chismoso? Pero es que a nadie. Cuando nosotros estábamos chiquitos, nosotros somos muchos primos. Y por lo general, pasábamos las vacaciones juntos. Éramos bastantes, éramos una parranda como de 12 muchachos. Y aparte de nosotros 12, se sumaban a veces otros primos más chiquitos que nosotros. Y había una primita de nosotros, que eso no podía ver que nosotros tiráramos un caracolito para la playa, porque ella iba y decía. Y no podía ver que nosotros no nos bañáramos en este ladito, sino que nos bañábamos en el otro ladito, y ella iba y decía. ¿Qué podía generar ella en nosotros? Mínimo rechazo. Mínimo, ay, ya viene esto otra vez para acá. No, anda para allá. No, nosotros no queremos jugar contigo hoy, porque sabíamos que iba a ir con el chisme de cualquier cosa que nosotros estuviéramos haciendo. Entonces José, siguiendo las instrucciones de su papá, porque no era que él lo hacía porque sí. José iba y decía las cosas malas que hacían sus hermanos. Por lo tanto, ¿qué pudo haber hecho eso? Aumentar en los hermanos la rabia, el resentimiento, la envidia, todo eso. O sea que en lo que le pasó a José, él tuvo una parte. Él tuvo una cuota de responsabilidad, de la que él a lo mejor no se estaba dando cuenta. No, yo creo que él no se estaba dando cuenta, definitivamente no se estaba dando cuenta. Pero la tenía. Entonces, en mi problema, ¿qué cuota de responsabilidad tengo yo? En tu problema, ¿qué cuota de responsabilidad tienes tú? Y es tan sencillo asumirla, que cuando nosotros asumimos la cuota que nos toca y aceptamos lo que nosotros no estamos haciendo bien, entonces el Señor nos mira como esos hijos humildes que son capaces de humillarse para poder trabajar el perdón. Porque si yo no me doy cuenta del error que estoy cometiendo, difícilmente yo voy a ir a pedir perdón por eso. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pedido usted perdón sin saber qué hizo? Yo no sé. A mí me cuesta todavía. Y es un ejercicio que uno tiene que hacer a diario. El pedir perdón es un ejercicio diario. Pero a veces yo no sé si yo he hecho algo para herir a José. Y tengo que pedirle perdón. Yo no sé si yo he hecho algo que hiera o lastime a uno de mis hermanos. A veces yo llego y no saludo. Muchas veces llego directo a hacer lo que tengo que hacer porque vengo pensando, la computadora no la he prendido, no he pasado las canciones que los muchachos van a cantar, yo tengo que pum, llegar rapidito, hacer lo que tengo que hacer. Y paso al lado de mis hermanas y a veces paso sin saludar. Y eso puede estarlas hiriendo. ¿Sí o no? Dirán, bueno, ¿ya está qué le pasó? ¿Qué pasa y no saluda? A veces Daniel está parado en la parada y yo paso en el carro y ni siquiera me doy cuenta que Daniel está ahí. Y después me dice, mira, te vi que pasaste. Ay, chamo, sí, pero tú sabes que yo paso y no voy viendo para los lados. Perdóname, Daniel. Porque a veces hacemos cosas
que no nos damos cuenta que generan en el otro, pero por las cuales nosotros tenemos que pedir perdón. En esta mañana yo te invito a que tú le pidas al Señor que te revele, que te traiga memoria, que te traiga el recuerdo de esas cosas que has hecho, que han lastimado a otros y que tú no te has dado cuenta, para que entonces podamos pedir perdón como corresponde. Amén. Entonces, Proverbios 2, del 11 al 15, lo vamos a leer en pantalla, nos habla de la discreción, nos habla de quedarnos calladitos que nos vemos más bonitos. Dice, ¿no tienes así? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. 12. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. 13. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. 14. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Cuando nosotros somos discretos en lo que hacemos y en lo que decimos, nos guardamos precisamente de los malos, pero también nos guardamos de hacerle daño a mi hermano, que en algún momento puede tener un mal pensamiento por lo que yo estoy haciendo o estoy diciendo. ¿Y qué le voy a ocasionar yo a él? Le voy a ocasionar que en su corazón crezcan raíces de amargura, que en su corazón crezca envidia o que haya espacio para eso. Pero es por culpa mía. Si yo asumo esa parte de mi cuenta, esa parte de mi operación matemática, si yo la asumo, va a ser mucho más fácil ir al otro paso, que sería el punto 3, que es conseguir la ecuación que resuelve el problema. Si yo dije al principio 2 más 2 es 4, bueno, yo sé que yo tengo que sumar. Esa es la ecuación que va a resolver mi problema. Pero, ¿cuál es la ecuación que resuelve el problema que tenía José? ¿Qué creen ustedes? ¿No saben cómo resolvió José su problema? José se puso a pelear con Potifar. José, por el problema que tenía, cayó en la seducción de la mujer del faraón. José, por todo lo que le hicieron sus hermanos, que fue fuerte, generó una sed de venganza. Yo me vengaré de aquellos que me han hecho tanto daño. Yo haré que ellos sufran lo mismo que yo he sufrido en este tiempo encerrado. José mantuvo un corazón limpio, un corazón sin rencor, un corazón además perdonador. Porque cuando nosotros no generamos o no le damos espacio, mejor dicho, a la rabia, al resentimiento, a la sed de venganza ante cualquier situación, nuestro corazón se mantiene limpio. Y entonces Dios dice, ay, mi niño bello, mi niña bella, no está guardando rencor. Vamos a hacer que esta situación pase rapidito. O que esta situación sea lo mejor llevadera posible. Porque con todo lo que le pasó a José, ¿a dónde llega él? ¿Qué posición llega a tener José después? El segundo por debajo del faraón. O sea, tenía poder. Seguramente no vivía en una tiendita como vivía su papá y sus hermanos. Vivía en palacio. No necesitaba a lo mejor nada porque él lo tenía todo. Además,
viendo nosotros ahora, bueno, sus sueños eran verdad, ¿no? Lo que él estaba diciendo no era mentira. Pero interpretó sueños del faraón y eso lo puso también en una posición de autoridad. Entonces Dios lo usó de una manera. Dios siguió haciendo con él conforme a lo que Dios diseñó para él. Entonces, cada uno de los problemas que se nos presentan a lo largo de la vida, porque tenemos problemas y Dios no dice que no los vamos a tener, sino que de todos ellos nos librará el Señor. Se van a resolver si nosotros conseguimos reconocer, número uno, cuál es nuestra parte, reconocer la imperfección que nosotros tenemos como seres humanos, así como David lo hacía cada vez que se equivocaba. Muchos de los salmos de David hablan de sus errores, de las cosas que él hizo mal. Y habiendo sido David asesino y habiendo sido David adúltero, el Señor lo reconocía como un hombre conforme a su corazón. Porque cometió errores, sí, pero los reconocía. Y cuando los reconocía con la humildad que lo debía reconocer, entonces el Señor lo perdonaba. ¿Cuántos de nosotros tenemos la humildad de reconocer nuestros errores, nuestras fallas? Dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿por qué nosotros no buscamos esa gracia? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ser humildes y buscar la gracia de Dios a través de ese sencillito mandato? A veces pensamos que tenemos la razón absoluta en todo lo que nosotros pensamos. Y que yo soy el que tengo la razón. Y que él es el malo porque él fue el que me metió el pie para que yo me cayera. Hay tantos ejemplos que nosotros podemos revisar sobre lo que es el reconocer nuestros errores. Pero fíjense esto que yo les voy a compartir hoy. Yo soy divorciada. En el momento en el que esa situación se presenta, obviamente el culpable era él. Porque, bueno, por infidelidad, por mentira, puedo hacer una lista larguísima de las razones que llevaron a mi problema. Mi problema fue el divorcio. Mi problema fue el divorcio. Los primeros años fueron terroríficos. De esos tiempos en los que uno no puede ver al otro para que la quiera como medio matar. Y lo mismo sentía él. No nos podíamos ver. Nosotros no podíamos hablar. Porque había mucha rabia, había mucho dolor. No estaba yo en los caminos del Señor, él muchísimo menos. Pero nada, o sea, no éramos capaces ni siquiera de hablar cosas de las niñas. Es que no podíamos. Era mucha rabia, mucha rabia. Y para mí, el culpable de todo era él. Yo no había hecho absolutamente nada. Nada. Y disfrazaba todo ese proceso con frases como cuando me preguntaban, ¿usted es casada o soltera? Felizmente divorciada. Ningún feliz, yo no estaba ningún feliz, pero lo enmascaraba completico ahí. Felizmente separada, no tengo nada que ver, pero así yo lo disfrazaba, yo lo enmascaraba. Y no es hasta mucho después que yo comienzo a entender y a darme cuenta que en esa situación de divorcio yo también tuve mi parte. Y es un ejercicio duro de hacer, duro,
Cuando uno se sienta a ver, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice yo? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad en esto? Y yo las veía y a veces no las veía. O sea, lo que yo veía que yo había hecho, para mí eso era una tontería. Ay, no le hice hoy la comida que le gustaba, eso es una tontería, porque me van a dejar por eso. Ay, no sé, a mí no me gusta planchar en serio, nada, yo no plancho. Yo saco toda la secadora y lo guindo. O sea, tener yo que planchar, no, anda, plánchate tu ropa, porque yo no te voy a planchar eso. Estás loco. Yo no plancho. Es más, en mi casa no hay ni tabla de planchar. Y yo le decía a él, yo no plancho. Si usted quiere ir planchadito para su trabajo, planche su broma. ¿Qué? ¿Me voy a tener que parar a las 3 de la mañana porque tú tienes un turno de trabajo a las 5, a las 6? ¿Tengo que pararme a esa hora para hacerte el almuerzo? ¿Estás como loco? No, nada que ver. Yo, profesional, trabajando en mi carrera, toda mi cosa, él no había podido terminar de estudiar en ese tiempo. Y a pesar de que él me decía, mira, yo quiero retomar los estudios para poder terminar la carrera, yo le decía, es que no puedes. Tú tienes muchas responsabilidades, si te pones a estudiar, vas a tener que cambiar de trabajo, vamos a ganar menos plata, no vamos a poder pagar el apartamento, no vamos a pagar el colegio de la niña. No puedes ponerte a estudiar ahorita. Y esos son errores garrafales que yo estaba cometiendo, que a lo mejor no fueron una infidelidad, que yo no le monté cachos a él, pero hicieron que en él crecieran cosas que lo llevaron posteriormente a hacer todo lo que él hizo. Empiezo yo a darme cuenta de esos detalles, pero como les digo, o sea, yo los veía como que es una tontería al lado de lo que él me hizo a mí. Eso es una tontería. Así que yo seguía siendo la inocente, la víctima. Yo seguía siendo la víctima, sí. Yo seguía siendo la víctima. Yo no tenía por qué, o sea, él no tenía por qué haberme hecho eso a mí. Y así, ¿no? A mí. Cuando comienzo yo a darme cuenta y comenzamos a llevar una relación un poquito más amigable, no era que en ningún momento nos habíamos sentado a decirnos de cada uno sus cosas, no, eso no, todavía no habíamos llegado a ese nivel. Pero ya comenzábamos a, por lo menos a hablar, por lo menos a decirnos, mira, tal cosa con las niñas, o mira, vamos a hacer tal cosa con las niñas, o mira, vamos a hacer tal otra cosa de las niñas. Y fue un proceso. Cuando yo llego aquí, a los pies de Cristo, y Arelis, que me conoce muy bien, no está aquí, pero lo puede decir, que yo entiendo, es más, que yo termino de aceptar que, oye, sí, soy un pecador, soy una pecadora, porque eso me costó horrible, que yo decir yo soy una pecadora, pero ¿por qué si yo no he hecho nada malo? Cuando comienza mi proceso de entender cómo el Señor estaba trabajando conmigo, que yo empiezo a asumir que poquito, grande, pequeño, que no importaba cómo yo viera el error que yo había cometido, lo había cometido y punto. Es cuando entonces el Señor comienza a trabajar en mi corazón y empiezo yo a darme cuenta de los errores que yo había cometido y comienzo yo entonces también a justificar los errores que el otro había cometido. Y no es sino hasta ese momento en el que Dios realmente hace su trabajo y limpia mi corazón de toda rabia, de todo resentimiento que yo podía haber tenido hasta ese momento. Pero si yo no paso por un momento de reconocimiento humilde, arrepentimiento, es imposible que yo pueda llegar al perdón que necesito
para mí y que necesito generar en él. Hoy en día, nosotros somos tan amigos que nosotros podemos salir a comer todos juntos, él con su esposa. Yo no tengo ninguna pareja, pero si lo tuviera tendría también que meterse en ese combo, en ese paquete. Con las niñas salimos a compartir. En una ocasión hasta nos fuimos todos de viaje y la gente no podía creer que nosotros fuéramos una pareja divorciada, porque nosotros hoy en día nos llevamos bien. Yo hoy en día puedo decir, y lo digo con de verdad, que yo no siento ni resentimiento, ni rencor, ni absolutamente nada. Pero eso me lo quitó fue el Señor. Eso no había forma que me lo quitara yo sola. Era imposible que yo me quitara eso sola. Entonces, necesité ver pedacito a pedacito toda la situación. Necesité llegar al Señor para que Él trabajara mi corazón, para que Él trajera a mi memoria lo que yo había hecho mal, para que yo pudiera trabajar en reconocer mis defectos, mis errores, mis equivocaciones, para entonces poder resolver mi ecuación, para yo entonces poder resolver mi problema. Y por eso es que esta mañana yo todo lo he planteado así, desde una fórmula matemática y de la resolución de problemas. Porque es que nuestros problemas no son ocasionados por el mundo que nos rodea. No son ocasionados por la gente que me rodea. Cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras situaciones tienen una cuota de participación nuestra. Nada sucede y nada nos va a suceder si nosotros no hemos hecho algo para que eso suceda. Cuesta muchísimo darse cuenta, sobre todo cuando son situaciones feas o cuando son problemas difíciles. Pero cuando nosotros encontramos la solución de la ecuación, y nos vamos a ir otra vez a José, ya no voy a seguir hablando de mi divorcio. Cuando nosotros nos devolvemos a la historia de José, vemos cómo José se mantuvo fiel a lo que el Señor le decía, o a lo que el Señor le indicaba, o a lo que el Señor esperaba de él. Vemos que en efecto él no sembró venganza, él mantuvo un corazón limpio, Dios le da un corazón perdonador. Y más adelante, en Génesis 45, José es capaz de decir incluso por qué tuvo que vivir todo lo que vivió. Dice Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José estaba reconociendo en ese momento por qué le había pasado todo lo que le pasó. Y todo lo que le pasó fue para preservación de vida. Absolutamente todo lo que nos pasa es para preservación de vida. Absolutamente todo lo que nos pasa es para preservación de mi alma. Amén. Todo lo que nos pasa es para preservación de vida. En situaciones difíciles de enfermedad, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Clamar a Dios. Y cuando yo clamo a Dios, ¿qué hace mi oración? Me acerca a Él. Cuando yo estoy en una situación así tan difícil y yo, bueno, tengo que perdonar al ladrón que me acaba de robar, lo tengo que perdonar. ¿Por qué lo tengo que perdonar? ¿Qué vida estoy preservando? Estoy preservando mi vida espiritual. Entonces, todo lo que una vez, de hecho no te cuento, una vez
y este yo creo que lo he echado en otras ocasiones, una vez nosotros estábamos en la casa de la playa y ya estábamos durmiendo, estábamos solas, mi mamá, mis hijas y yo. Se había ido el señor que cuida la casa y estábamos solitas. Y esa casa queda muy retirada absolutamente de todo. Ahí tú puedes pegar gritos y nadie se va a enterar que tú estás pegando gritos. Lo cierto es que se nos metieron unos chamos a la casa a robarnos. Con escopetas, con cosas, feo. En el momento en que los tipos se nos meten en el cuarto y nosotras nos despertamos con los chavos con las escopetas en las caras de nosotras. Y mi reacción fue, bueno, hablar primero con los tipos, darles lo que nos estuvieran pidiendo que le diéramos y tratar de que se salieran y de que no me apuntaran a las niñas con las escopetas. Y yo le decía y le batuqueaba ay Dios mío, eso fue una imprudencia, pero le bajaba la escopeta al tipo con la mano para que no apuntara a las niñas con la escopeta. Lo cierto es que logramos que los tipos se fueran, así como se metieron a la casa, por el mismo hueco se fueron, fue impresionante. Y se van. Para mi mamá, eso ha sido una marca tan grande que mi mamá no quiere ir a la casa de la playa. O sea, la marcó de tal manera que ella no quiere ir a la casa de la playa. Porque ella, aún sabiendo que después atraparon a los muchachitos que están presos o que están por no sé dónde, no sé qué, ella no quiere. Y si usted le pregunta, mi mamá después de una cantidad de groserías, que no me dejan ir más para mi casa. No sé, ellos no son, ya eso pasó. Es ella que generó esa rabia y no hay forma, bueno, no ha habido forma, Dios estará haciendo su parte con ella, de que ella perdone a esos muchachos que lo que se llevaron fue puras cosas materiales y ella vuelve a ir a su casa. Yo, en cambio, todas las vacaciones, cada vez que yo tengo un chance libre, quisiera irme corriendo para allá. Pero corriendo, o sea, ustedes no tienen ni idea. Yo quisiera vivir allá. ¿Por qué unos guardan rencor? ¿Por qué otros, o por qué para otros es más fácil perdonar? Porque todo va a depender de la relación que usted tenga con Dios y de cómo usted vea y se dé cuenta que absolutamente todo es para preservación de vida y que va a depender del rol que usted haya asumido en su problema, de la parte que a usted le corresponda en su problema, del que me doy cuenta y reconozco, del que me arrepiento, del que me humillo y pido perdón. Y en la medida en que yo pida perdón, el Señor me va a perdonar, porque esa es su promesa. Ahora, si yo le pido un perdón de mentiritas, Dios no miente, así que no me podrá perdonar, porque no me va a dar un perdón de mentiritas. Pero si yo pido perdón, si yo reconozco mis faltas, si yo manifiesto esa humildad y esa humillación delante de Él entonces me estará mostrando cuál es el camino que yo debo seguir para alinearme con el reino de Dios. Entonces, el único que puede reconocer sus faltas es usted mismo. Usted no puede ir para donde ningún psicólogo y que el psicólogo le diga: tú te estás equivocando en esto. No lo va a hacer, porque eso no es el estilo de la psicología. Usted no va a poder ir con ningún pastor y que el pastor sea el que le diga: te estás equivocando en esto y en esto, y cámbialo. Y automáticamente, ¡plin!, se cambió. Así no funciona. Y la consejería pastoral no funciona así. Acompañamos a lo mejor el proceso, te hacemos ver, pero quien tiene que reconocer en qué se equivocó, eres tú mismo. El que tiene que reconocer cuál es su parte en su ecuación matemática es usted mismo. Porque lastimosamente, hasta que nosotros no entendamos cuáles son nuestros errores y pidamos perdón por cada uno de ellos, nosotros no vamos a poder
entrar en esa libertad que el Señor nos ha prometido. Filipenses 2, del 9 al 11, nos recuerda que Jesús se humilló hasta la muerte y se ha humillado para que cada uno de nosotros reciba perdón. Se ha humillado para que cada uno de nosotros sea levantado. Se ha humillado para que cada uno de nosotros sea restaurado en Él. Cristo no murió en la cruz para limpiarnos a nosotros de nuestros errores. ¿Lo hizo o no lo hizo? Entonces, ¿por qué nosotros nos pavoneamos y nos creemos mucho y no somos capaces de reconocer las cosas en las que nos hemos equivocado? La única forma de nosotros ser exaltados en su momento, como dice la palabra, es cuando nosotros nos humillamos. Y no hay nada más humillante que reconocer nuestras fallas y que pedir perdón. Se nos pone la cara roja, se nos ponen las orejas calientes, nos tiemblan las piernas, se nos cortan las palabras, le huimos al pedir perdón. Al pedir perdón reconociendo el error que cometimos. Porque no es lo mismo decirle a alguien, ay sí, mira, perdóname, que decirle, mira, yo reconozco que mi actitud te lastimó, que mi actitud te hizo daño, o que lo que yo hice te produjo daño, porque estoy devolviendo el dedo señalador hacia mí. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer obviamente de forma consciente, que no lo vamos a hacer de una manera inconsciente. Y aparte, tenemos la gran ventaja y la gran bendición de que tenemos el permiso de hacerlo constante. Usted puede pedir perdón hasta en el último momento. Y usted puede perdonar hasta en el último momento. Cuando mi papá se enfermó, mi papá no vivía aquí, mi papá vivía en Barinas. Cuando mi papá se enfermó, estábamos pasando por una temporada en la que pues nos hablábamos muy poco, yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas que él hacía y que se hacían en su casa, por lo tanto yo justifiqué mi acción de no ir a visitar a mi papá con que no me gusta lo que se hace en su casa, no me gusta lo que hay en su casa, yo soy una mujer cristiana, por lo tanto no puedo irme a meter para ese lugar. Y yo justifiqué mi acción. Y la justifiqué hasta, yo creo, que horas antes de su muerte. Fue tanta la misericordia del Señor que el pastor Norberto me dijo, usted tiene que ir y hablar con su papá y perdonarlo y que él tenga la oportunidad de pedirle perdón. No, pastor, yo no me puedo ir para allá. No tengo carro como irme. En ese momento no tenía carro como irme. No se consigue efectivo para los autobuses. No sé qué. Puf, la lista de las cosas del por qué yo no iba a ir para allá. Y fue duro porque llega una noche en la que el Señor me dice, llame a su papá por teléfono. Ya que usted no ha ido, te doy la oportunidad de que hables con él, ahorita que todavía está vivo, habla con él y resuelve tu problema en esta ecuación. Resuelve tu rollo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le voy a decir? Mi papá estaba mal, mi papá estaba que prácticamente no hablaba bien. Lo cierto es que lo llamé. Ahí sí me tocó ser obediente, ya ahí no hubo forma de escaparme de eso. Y lo llamé. Y primero pues le di el chance de que él hablara, de que él me contara cómo se sentía. Y él me decía cosas muy fuertes, ya él estaba cansado, su proceso de enfermedad había sido muy largo. Y ya él estaba muy cansado. Y yo le digo, bueno, pa, el único
que puede hacerte superar esta situación, independientemente de cuál sea la fórmula, es Dios. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Y justamente por eso es que yo te estoy llamando, porque yo necesito pedirte perdón por no haber ido, le dije en ese momento, por no haber ido hasta tu casa a visitarte, por haberte descuidado tanto tiempo, porque yo me acuerdo que hubo un periodo antes de eso que si su esposa me decía que necesitaban algo económico, yo los ayudaba, pero yo creía que con eso ya yo estaba haciendo todo. Yo creía que mandando plata o mandando para los exámenes o resolviendo algo así, ya yo estaba lista. Y entonces me toca decirle por teléfono, pedirle perdón. Perdóname porque como hija, eso no era lo que a mí me tocaba hacer. Como hija, yo me equivoqué. Y es en ese momento en el que él también se abre y me dice, y perdóname tú a mí, porque yo como papá tampoco lo hice bien. Gracias a Dios hice caso, por lo menos con la llamada, porque eso fue lo que permitió que yo pudiera orar con él y orar por él, para que horas más tarde me dijeran, tu papá acaba de fallecer. Pero mi corazón estaba en paz, porque yo lo había perdonado. Y yo sabía que él también me había perdonado a mí. Es muy difícil darse cuenta que uno comete errores, que uno falla. Pero no va a haber manera de que nosotros encontremos paz en cualquier situación de nuestra vida si nosotros no la reconocemos. Porque si yo quiero ser libre de todo lo que a mí me esté pasando, yo tengo que hacer algo para lograr esa libertad, ¿sí o no? Porque no se trata de pararme aquí y cantar libre soy. Se trata de qué estoy haciendo yo para lograr esa libertad. Pregúntele al que tiene al lado, ¿qué estás haciendo para ser libre? ¿Qué estás haciendo para lograr la libertad que ya Cristo te dio además? Porque en Él somos libres. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos ser perdonados y necesitamos perdonar. No podemos nosotros llenarnos de ira, de resentimiento, de amargura, porque si no, esa situación que era para preservación de vida se va a transformar en todo lo contrario. Si un problema hace que yo, no sé, me aleje de Dios, ¿cómo el Señor preservaría mi vida en esa circunstancia? Si ante cualquier cosa nosotros sabemos que tenemos al que pelea por cada uno de nosotros, si ante cualquier situación nosotros sabemos y creemos que tenemos un Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante, si yo además sé que tengo un Dios perdonador, que va a perdonar todos mis errores cuando yo me arrepiento, ¿no? De corazón. ¿Cómo yo puedo entonces pedirle a Dios cada día que me perdone si yo no he sido capaz de perdonar? Y no solamente las cosas tontas. Porque si yo digo, ay, no, sí, yo perdoné a José que me echó un pisotón en estos días, ya yo te perdoné. Si eso es lo único que yo soy capaz de perdonar, a lo mejor el Señor lo único que va a hacer, que va a poderme perdonar a mí es el pisotón que yo le di a otro. Pero cada uno
de nuestros errores, y con esto voy cerrando, cada uno de nuestros errores nosotros debemos reconocerlos. Porque no hay manera de que el Señor obre en nuestras vidas a nuestro favor si nosotros tenemos odio, ira, resentimiento, sed de venganza en cada uno de nosotros. Además, el Señor lo dice tan claro: mía es la venganza. ¿Para qué yo voy a querer hacer el trabajo de Dios? Es que ni puedes. Ni puedes. Entonces, ¿para qué tú te vas a concentrar en vengarte de alguien que te hizo daño por cosas que no van a venir al caso? Dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Si el Señor ha perdonado multitud de errores, si el Señor te ha perdonado todo lo que tú has hecho, ¿por qué tú no puedes perdonar al otro? Suelta eso. Ese equipaje no te pertenece, no te ayuda. Suelta esa cadena, libérate de eso que estás arrastrando. Hazlo a través del perdón. Hay muchísimas cosas, y no sé cuántas puede ser que se nos olviden. Pero el Señor te dice hoy que Él traerá a memoria aquello en lo que tú debes pedir perdón. Todo debemos presentárselo a Él. Todo lo que nos esté pasando debemos dejarlo en sus manos, pero no de una forma irresponsable. No como que, bueno, Señor, aquí te dejo mi problema y tú encárgate. Porque si yo no reconozco mi parte en ese problema, si yo no asumo el rol que me corresponde en esa situación, entonces no estamos haciendo nada. La metanoia va a ser 0, porque no hay un cambio real, no hay un arrepentimiento real. Perdona a ese que te hizo daño, perdona a esa que te hizo daño, justifícalo. Y cuando tú comiences a hacer el ejercicio de justificación, te vas a dar cuenta que en efecto tú tuviste más culpa que él. Y golpea duro. Pero es la manera en la que Dios te va a decir: de aquí yo te voy a sacar. De aquí, de este foso como en el que estaba metido José, yo te voy a exaltar para que puedas estar en los lugares más altos. No hay forma de que si yo lleno mi vida y cargo con las cadenas de la rabia, de la ira, del resentimiento y de la falta de perdón, no hay forma de que el Señor te pueda liberar si tú no lo buscas, si tú no buscas esa libertad. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y que en la unidad del Espíritu primero le pidamos perdón a Dios, porque tantas veces hemos despreciado su consejo. Tantas veces nos hemos hecho la vista gorda, creyéndonos más, creyéndonos mejores que otros, creyéndonos la víctima cuando somos victimarios. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que seas tú rompiendo cadenas, Señor, rompiendo cadenas por la falta de perdón. Señor, tú sabes qué necesidades hay en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío propio, Padre amado. Te pido perdón, Señor, por cada una de las ofensas que yo he podido hacer en contra de mis hermanos. Te pido perdón, Padre Celestial,
por cada omisión que yo he hecho de tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque aún en los momentos más difíciles he dado la vuelta y he buscado otras cosas antes que ti, Padre amado. Te pido perdón, Señor, porque he ofendido, porque he herido, porque he maltratado a mis hermanos. Te pido perdón, Señor, porque no he escuchado tu palabra, porque no he escuchado tu mensaje y porque aún escuchándolo, Señor, no lo he guardado en mi corazón como el tesoro que es para ponerlo por obra. Te pido perdón, Señor, si he hecho juicio de otra persona, porque solamente el juicio es tuyo, Señor, no me corresponde a mí. Te pido perdón, Señor, por cada ocasión en la que he sido piedra de tropiezo para mis hermanos. Te pido perdón, Señor, porque no he entendido que es necesario que perdonemos para que nosotros podamos ser perdonados. Te pido perdón, Señor, incluso por aquellas cosas que para mí han sido insignificantes, pero para otros han sido grandes heridas. Te pido perdón, Padre Celestial, por la crítica, por la mentira. Te pido perdón, Señor, por todo lo que me aleja de ti. En este día, Padre Celestial, derrámate con poder y trae a memoria, Señor, todos aquellos errores que hemos cometido, para que nos arrepintamos de corazón, Señor, para que tú puedas ver en cada uno de nosotros a un pueblo humillado ante tu presencia. Y no solamente buscando lo propio, lo particular. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de tu presencia por el otro, para que los corazones de los otros sean ablandados, Señor, sean tocados, Padre amado. Sé tú, Señor, manifestándote con poder, dándole a cada una de las personas que nosotros hemos herido un corazón perdonador. Danos, Señor, la oportunidad de pedir perdón y de ser perdonados por aquellos a los que hemos lastimado. Padre, en esta mañana oímos cadenas romperse, Señor. Cadenas caen, Padre Celestial, porque ya no nos ata el resentimiento. Cadenas se rompen, Padre Celestial, porque ya no nos ata el odio. Cadenas se rompen, Padre Celestial, porque ya no nos ata la vergüenza. Cadenas se rompen, Padre Celestial, porque ya no guardamos odio. Cadenas se rompen, Padre Celestial, porque ya no hay en nosotros mentira. Cadenas se rompen, Padre Celestial, porque en tu nombre, Señor, hay perdón. Gracias, Padre amado, te damos por esta mañana. Gracias, Padre amado, te damos por esta oportunidad. Gracias, Padre amado, te damos por tu palabra, Señor. Y confiamos que tú, Señor, estarás haciendo en cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra ha hecho primeramente en mí. Y confío, Padre Celestial, que la semilla que hoy se ha sembrado es buena semilla y está en tierra fértil, Padre amado, y dará fruto al 100%. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por romper cadenas. Gracias, Padre amado, te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos, Señor, con tu perdón y con corazones perdonadores a cada uno de nosotros. Porque hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Dígalo usted.
Rompa sus cadenas en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper.